Bien, bueno, ¿qué tal a todos? Saludos a los que están. Quiero decirles que bueno, hoy vamos a analizar lo que es la carta astral de Julio Cortázar y su matriz de destino junto con lo que es Ana Karina. Así que bueno, eso. Bien, para comenzar, veamos que tiene un ascendente Escorpio con la 8. Esto nos habla de, bueno, vivir a lo largo de la vida lo que son procesos de crisis y transformación, puramente a nivel vincular, emocional, lo que tiene que ser con la figura de la mamá, teniendo a Luna en casados en Escorpio. Esto puede hablar de una figura de mamá un tanto, de repente, quizás, en lo caso una mamá controladora, o que, bueno, que estuvo cierta ausencia de la mamá o con cierta interferencia de repente una mamá que coartaba la libertad o muy controladora o lo que puede ser posesiva. Lo vemos con esa luna en Escorpio, en casados en cuadratura su Urano, ¿no? Y que de repente tuvo que, bueno, ya desde chico vivir lo que es la crisis a nivel emocional, teniendo un Quirón en Piscis en la casa 4, bueno, donde tuvo de repente una herida con lo que es la energía del sentir o la energía femenina en cuanto a lo que fue su base o lo que fue su crianza, su formación. Hubo algo ahí que dolió, que de repente en el entorno de la familia, o que de repente no podía conectar con un sentir que él deseaba, y hubo de repente no tuvo un ejemplar de una formación sólida o que fuera, vamos a decir, de repente más empoderadora o más constructiva para su formación. Bien, después vemos que tiene a lo que es su Júpiter y su Urano en la casa 3. Esto habla de movimientos en cuanto a dinámicas de repente de mudanzas, acompañado con ese Júpiter, experiencias más con esa luna ahí, lo que habla o se refiere a de repente cuestiones con dinámicas de tener que salirme de lo conocido, o tener movimientos o alteraciones en lo que fuera el hogar, ¿no? Con esa cúspide de Cáncer en la casa 9, ¿no? Y de repente, bueno, tuvo que moverse y cambiar ese lugar de asentamiento, ¿no? De poder estar en un lugar seguro y estable, ¿no? Que esta estabilidad se vio alterada, ¿no? Con esa casa 3 en Acuario, ¿no? Teniéndose Júpiter ahí, y donde hubo relativos cambios. Sí. Bien. Después tenemos lo que fue con la figura de la mamá. Habla de una figura de mamá donde las experiencias que tuvo en cuanto a lo jupiteriano o a la energía de lo que tiene que ver con cuestiones de el extranjero o algo, fueron muy importantes para él, porque esto modificó mucho lo que es sus herramientas o sus posibilidades de estudio, o lo que fue su capacitación y experiencia a lo largo de la vida, que esto alteró su mundo emocional, ¿no? Con ese Júpiter, conjunción Urano, haciendo esto una cuadratura a la Luna. Bien. Después podemos ver reflejado ahí en lo que es su Saturno en Cáncer. Está en una línea de, pues, lo que viene a ser un poco el exilio o el detrimento,
que bueno, que tuvo que pasar por periodos también de transformación en donde de repente lo que fue su lugar o su zona segura se vio alterado, ¿no? O pues esto hablar de un lugar de estancia, una seguridad emocional, y donde esto lo llevó a relacionarse en experiencias con lo que es el extranjero, o a cambiarse de repente de sitio, o a tener un tanto de un conflicto con lo que es el lugar de establecimiento donde quizás se tuvo también que exiliar. Esto nos explica también lo que es la luna en la casa 12, que eso habla, haciendo trígono a Saturno, que esto habla de lo que es la casa 12, habla del exilio, ¿no? Del aislamiento, o tener que retirarse, o tener con este Saturno en Cáncer un vacío emocional, en donde no poder encontrar esa seguridad emocional para mí, que necesito para mi formación y mi camino de vida, y a veces se la termina dando otro, o de algún u otro modo termino aislado de la familia, o solo en un hogar, o bueno, una dinámica o una cuestión donde falta lo canceriano, lo lunar, todo lo que tenga que ver con cuestiones de familia o el hogar, o estar rodeado de gente que me apoya, y de tener esa nutrición emocional que realmente quiero como para poder establecerme. Y esto Saturno lo lleva a transformarse a través de cuestiones que tienen que ver con casa 8. Bien, entonces puede haber una especie de lo que es su energía femenina es como herida, ¿no? Y esto afectará a la expresión de su energía masculina, no porque no la tenga, porque sí la tiene, pero dificultar el sentir, y que el sentir sea un lugar de dolor, y en donde me apoyo en eso incluso para yo poder tratar de resurgir. Es que lo que busca la luna en Escorpio a nivel inconsciente es estas crisis emocionales, y a través de ella alimentarse del dolor, y para poder crecer y transformarse a sí mismo. Y que de por sí ya lleva esta luna en Escorpio, te lleva como al aislamiento, ¿no? O a la soledad, o a esta zona oscura, ¿no? Este cuarto oscuro donde me quede y me encierro a mí mismo, pues más estando en lo que es su casa 12. Hay cositas ahí con la figura femenina, cositas ahí con la mamá, o lo que tiene también que ver con memorias pasadas, o el linaje femenino, más por ese Quirón en Piscis, en lo que es su casa 4 y estas cuestiones. Bien, bueno, yo de momento lo dejo por acá. Bien. Eso. Sí, son bastantes cosas. Para empezar, esto que mencionas, sí, los primeros años de él fueron... Miren, voy a primero hablar desde mi posición de esposa de él. Él nunca lo supo, yo soy su esposa. Bueno, muy fan soy, desde chica. Háganse una idea de la Primera Guerra Mundial, entonces como que fue un ambiente muy movido. Y de hecho ellos se tienen que mudar cuando creo que Alemania ataca Bélgica. Pasan a vivir primero a Suiza, porque la abuela materna creo que era que tenían posibilidad de irse por ella, no sé si un tema de visa creo que era, y de ahí se van a vivir a España, creo que a Barcelona, no estoy segura, y a los 4 años de él vuelven a Argentina, y yo me voy con el tema de edades. A los 6 el papá se va, los deja, no vuelve a tener contacto con el padre, y durante el resto de su infancia empieza a tener problemas de salud. Por eso esto que menciona Hanna, de esos periodos de aislamiento. Entonces él, ¿qué pasa? Él pasa con muchos periodos en los que tiene que hacer reposo, dado a lo fácil que era que él se enfermara, a que pescara alguna enfermedad. Entonces él, ¿qué hace? Empieza a leer, y entonces él encuentra refugio a través del arte.
De hecho fue desde muy chico muy un ávido escritor, podría decirse. Él escribía cuentos, él escribía poemas a las chicas que le gustaban en la primaria. Y después como que pasa a tener una relación muy afín con su mamá, como muy cercana, medio Edipo diría yo, que hasta en su vida adulta también. De hecho, ¿cómo se llama? Él de adulto seguía viviendo con ella y como que le preguntaba a ella el tema de un montón de cuestiones, como que estaba muy, a pesar de ser adulto, muy unido a ella, digamos. Después, con tema de eso Cortázar, con el tema de su matriz, no sé si se ve porque estoy como ay. Estoy en chiquito, así que no se ve bien, pero él lo que tiene es una esencia 6, que obviamente lo hace estar en un entorno, va a tener más tendencia a estar en un entorno con relación a lo artístico, ya sea artístico o espiritual. Y se ve muy marcado el tema de esto que menciona Anthony de su energía femenina, porque se le repite, hay como un bucle acá, ¿no? Se repite mucho el 3, se repite mucho el 21, se repite mucho el... A ver, el tema, acá hay el 18, le marca mucho la parte de lo que es la creatividad también, y el 9. Partamos por la base de que como bagaje kármico, ¿no? Justamente lo que se le pide a él es que justamente como que él como si fuera que estando apegado a todo lo que tiene que ver con la familia, porque ustedes piensan que él no tuvo hijos ni tuvo, a ver, él estuvo en pareja, digamos, pero nunca llegó, por así decirlo, a formar como una familia, ¿no? Como tener hijos, descendencia, nietos. Entonces, como que por así decirlo, él puede llegar a sentir que formando una familia puede llegar a sentirse estancado, o no puede llegar a estar en esos periodos que necesita de soledad, no medios de ermitaños también. El linaje paterno de él lo que le pide justamente es que forme una familia, que se mueva, ¿no? Que viaje, porque está el 21 que es el mundo, y que se exprese también, ¿no? Porque sale el 18 que es la luna. Hasta podría decirse también que, creo que lo mencioné, que forma una familia. Por otro lado, el linaje femenino de él lo que le pide es que rompa los esquemas, ¿no? Que viene teniendo este árbol, que por medio de esta de este ambiente que él va a empezar a manejar, ¿no? En su juventud, de lo que es la cultura. Él obviamente al ser muy buen escritor se va a codear con, por ejemplo, en un momento trabajó con Victoria Ocampo, que fue una escritora y activista muy reconocida en su momento acá en Argentina, que como que rompa el ciclo, digamos, que deje atrás esas creencias que el mismo árbol, el mismo clan le inculca a él, y que sea más justo con él mismo también, ¿no? Quizás ciertas creencias,
Después, por otro lado, el tema de la infancia, lo que se ve, tiene el 22 y el 14. Yo también tomaría la parte de acá el... Ay, perdón. Bueno, y el 8 también, que es la fuerza. Habla de quizás cierta, como que se pudo haber sentido medio perdido también por el loco. Como que habla también el loco de inocencia, puede llegar a hablar en cierto punto, ¿no? Como que como que era un niño calmo. También puede hablar también de la ausencia del papá, ¿no? Y el loco sí habla de la ausencia del padre. Y más con la fuerza al lado. Después con la parte también del tema de dones, habla justamente esto que mencionaba Anthony del tema de la transformación, porque en la parte de los dones tiene el 13, que es la muerte, como tal es la carta por excelencia de la transmutación, y también el juicio final. Bueno, el juicio final y el carro, ¿no? Pero el juicio final también habla de dejar de revivir lo que ya murió, dejar de revivir a los muertos. Y el carro habla también habla más que nada de un tema de avanzar, de seguir adelante. Después como tal, podríamos hablar también el tema de la parte del amor, que es algo que creo que lo marca mucho a él como tal. Tiene la emperatriz, tiene al colgado y tiene el ermitaño. Justamente lo que le mencionaba yo a Anthony es que al tener la emperatriz, obviamente va a ser una persona que, a pesar de que sea un hombre, no es que un hombre no pueda ser romántico, ¿no? Pero como que se le marca mucho la energía femenina acá, ¿no? Ya sea por el tema del 6, ya sea por el tema del 3, de que se le repite el 6, se le repite el 3, se le repite el 21, el 18. Yo creo que es una persona que le toma importancia al amor, que es una persona, bueno, fue, ¿no? Fue una persona muy amorosa. Hasta incluso podría decirse que también enamoradiza. También tiene el 9, entonces el ermitaño. Podría decirse que es una persona que no era de hablar, no era no es que no era expresivo, pero no era de andarle diciendo a todo el mundo, por ejemplo, cuando él a las nenas que le gustaban a él en la primaria. Y yo creo que es lo que podría llegar a representar más esto. Después también tiene al loco. Puede hablar de que a él le atraía mucho la gente como con pensamientos diferentes, ¿no? Con más gente, como mujeres más bohemias, como excéntricas, podría decirse también. Y también, bueno, por otro lado, la parte económica, ¿no? También tiene el 3, el 6, que se le repite además de la esencia, y el 21. Es decir, él sí o sí se iba a tener que dedicar a algo artístico. ¿Por qué? Porque el 21 lo que habla es que él es una persona que es muy, por así decirlo, fantasiosa, como que es de tener como muchas ideas, ¿no? Yo no sé por qué lo asocio a un 7
y también le servía mucho de manera, como manera de canalizar, no, de hacer catarsis, perdón. Tiene un 6 en el medio, que eso también yo considero que tiene sí o sí que dedicarse a algo artístico, y el 3, ¿no? Que habla también de creatividad. Vuelvo a repetir, sumándole este 18 que él tiene en la parte de la creatividad, obviamente le queda como anillo al dedo el haber sido escritor. Y si no era escritor, se hubiera dedicado, no sé, a la pintura, por ejemplo, lo vería yo. Después la parte de los dones, o la parte más del tema del linaje, de los dones por el linaje masculino y femenino. Lo que veo es que también yo creo que la parte más, el linaje del femenino fue el que lo impulsó más a dedicarse a lo que él hacía, porque por lo visto sus papás no se dedicaban al arte, ¿no? El padre trabaja en una embajada, ¿no? De hecho, él tuvo dificultades en su juventud para poder justamente ser escritor. Él tuvo que, de manera obligada, por una cuestión económica, en sus primeros años ser profesor, ser docente. Y acá el tema se vuelve a repetir el carro, y le tocan un 11 y un 22, son dos números maestros, ¿no? La justicia y el loco. Entonces lo que por así decirlo, lo que el linaje femenino le dice es lo mismo: sé justo con vos mismo, y da el salto, ¿no? Como que le piden que se atreva, ¿no? A ir a su objetivo, ¿no? Y en cierto punto también, no solamente el tema de su vocación, ¿no? Porque su deseo en sí, su deseo del alma, es justamente encontrar su propia verdad, no la verdad de alguien más, porque tenés el juicio final y está el sol. Entonces el sol lo que le dice es busca tu propia verdad. Después, por otro lado, el linaje masculino, como que se ve que hay acá una cuestión entre, por así decirlo, o salir al mundo, al exterior. También veo excesos acá, o me aíslo. O sea, son dos opciones que tiene, o sea, que tiene que elegir, ¿no? O por ejemplo, también por un lado el tema de a ver, una doble vida, por ejemplo, o cuestiones de infidelidad, o todo lo contrario, ¿no? Dedicarme a lo mío y a los míos, o sea, pero como un círculo muy cerrado, ¿no? No de mucha gente. Y bueno, no sabría qué más agregar. Yo creo que con esto no sé si hay algo más que pueda agregar, o si algo no quedó muy claro. Bien, espectacular lo que he dicho hasta ahora. Justo estaba viendo lo que es la carta astral de él, y se ve bastante claro, ¿no? Primero, ahí que todo, justo con lo que decías, el tema de la figura, por ejemplo, femenina, lo vería con la cuestión del
el Saturno en Cáncer, ¿no? Como lo que le pedía, habías dicho el clan. Sí. Era el Saturno en Cáncer en contacto con este Marte, ¿no? Con este Marte, ¿no? Y esto, ¿no? De llevar, de incluir lo que son las asociaciones, ¿no? De darle un espacio a un punto de equilibrio entre, bueno, me vinculo y hago un contrato o tomo un compromiso, y al mismo tiempo esto, ¿no? Esta cuestión de Saturno en Cáncer, ¿no? Esto que le estaba pidiendo, bueno, de formar tu unido, ¿no? De una u otra manera, tu lugar en donde puedas, vamos a decir, hacer una estructura, una base, un hogar, de alguna u otra manera, y poder establecerte, ¿no? Y si tenés que hacerlo en otro país, igual está bien, en otro país bien, pero sí, esta cuestión. Sí, es que de hecho yo creo que se establece en París. Sí, también como un poco para apoyo emocional, ya que las cuestiones de transformación, crisis, le tocó vivir por destino, ¿no? Con esa casa 8 y la cuestión de irse a otro país también. Entonces esto era necesario incluso para él poder autofirmarse y llegar a trabajar lo que era Sequiron en Piscis, en la casa 4, ¿no? Que hay como ese dolor a construir, a hacerse un hogar, ¿no? Una familia nueva, ¿no? A tomar estas riendas y llegar a hacerse este lugar de encuentro, ¿no? Y esto puede venir de que hubo una herida, ¿no? En la dinámica familiar. Puede haber una herida con lo que es la figura de mamá o papá, en donde, claro, me dolía estar acá, ¿no? O me dolían las cuestiones con mi propia patria o el lugar donde pertenezco. Claro, eso. Mi lugar de crianza, ¿no? Sí, sería interesante ver qué dinámica se movió ahí, ¿no? Sí, de hecho, sí, perdón que te interrumpa, Anton, puedes relacionarlo también con, vos dijiste patria, y de hecho él se tuvo que ir porque lo exiliaron, fue exiliado por la dictadura. Es decir, podría decirse que su propio país o su autoridad lo rechazó. Y lo ves repetido, ¿no? Porque, por así decirlo, lo puedes representar en su infancia primero con su papá. Decir, bueno, mi papá me rechazó y se fue él, y lo puedes ver en la parte de el karma del linaje paterno, de dejar la familia o dejar lo que uno conoce como clan, por así decirlo, o los míos, o como decimos, el lugar donde pertenezco, irme, que es el mundo, y que haya angustia también, ¿no? O que haya como que haya que ocultarse, por así decirlo, porque la realidad es que en la dictadura vos tenías que o te tenías que esconder o te tenías que ir, no había de otra forma, porque si no, bueno, no la contabas. Sí, no, bueno, yo lo vería con la cuestión del papá con Ikiren en casa 4, ¿no? Y bueno, Claro. un espacio a lo que tener una propia filosofía, una propia creencia, o a lo que es su formación antes de salir a lo que era la sociedad. Sería algo así, con esa dinámica. Es que de hecho, si te pones a pensar en lo que en los arcanos mayores, el emperador, que digamos es la figura de autoridad, o el padre, es quien, por así decirlo, bajaría, le pondría los pies en la tierra al loco, o sea, al hijo como tal, porque lo que la madre va a hacer es servirle de confort y contenerlo, ¿no? Ahora, el que tiene que poner los límites, ¿no? Que son las espadas, que es lo que frena las copas, es el padre. Y él, al no tenerlo, como que sentís que,
vos decís, bueno, por ahí si el padre hubiera estado presente, ¿no? ¿Cómo hubiera sido él, si hubiera sido el mismo el desempeño en su área profesional, ¿no? En su vocación como tal, ¿no? Porque hay mucha... si vos lees las historias de él, ya sea más lo fantasioso como lo realista que tiene él, ¿no? La manera que él tiene de narrar las cosas, ¿no? Por ejemplo, yo me acuerdo mucho de Rayuela, hay un capítulo, el capítulo 7, en donde él está narrando, por ejemplo, una escena en donde están dos personas mirándose fijamente, y él dice, no, porque nos transformamos en cíclopes, y tengo que buscarlo, pero como que él va muy fantasioso, digamos, que no sé con qué se podría relacionar, ¿no? Uy, es mucho, sí, mucho Bien. para... Bien. Con Neptuno, ¿no? ¿Qué cuestión? Lo de la fantasía, digamos. Sí, Neptuno. Neptuno podía verse Júpiter también. Bien. Bueno, yo la cuestión de la pareja la veo con esa Lilith en Tauro, afectando su casa 7. Hay un dolor ahí con lo que es quiero ocultar, ¿no? O no. Es un me excluyo o me reprimo en tener una pareja, en tener a quien quiero y poder disfrutar de tener esa persona, y así encontrar ese confort, esa seguridad que necesito, y al mismo tiempo poder conectar con el disfrute de la vida, poder conectar con el placer, ¿no? Y poder liberarme de esa culpa, ¿no? Lo veo con esa Lilith en Tauro, ¿no? En cuestiones de la pareja, ¿no? Entonces me cuesta esta dinámica de poder disfrutar de la vida a través de una pareja, ¿no? Encontrar este confort, conectar con el placer, con el color de la vida, ¿no? Exprimir. Y por ahí yo considero... Sí, perdón. Yo considero que por ahí tiene que ver con una lealtad ahí, ¿no? En tema de, bueno, ¿por qué no disfruto estar en pareja? ¿Quién está ocupando ese lugar de pareja, ¿no? Habría que... Ay, me quedé con el comentario de Hannah. Nunca lo pensé, por eso es que... pero... sí. Además como que por ahí puede llegar a hacer que él reprima, ¿no? Lo que él siente. O por ahí llegar a él, como por así decirlo, ver las cosas como no lo son, o supongamos ilusionarse mucho, vuelvo a repetir con eso, y como que callarse la boca, no encarar con el tema de parejas. Sí, bueno, también lo vería en la cuestión de encarar que me decías con su Marte en Libra. Que esta dinámica en donde, bueno, de repente, ¿qué hago? Voy, me animo, o me quedo acá quieto, le digo que no me gusta, no quiero asustarla, no quiero que se asuste y no vea toda la intensidad emocional que siento por ella, y me lo guardo, ¿no? Por esta intensidad emocional, ¿no? De esta luna en Escorpio, ¿no? Que tiene una dinámica de querer sentir, ¿no? Y sentir hasta a veces cierto, vamos a decir, apego, y esta extrema emocional, ¿no? De esta necesidad de vincularse, ¿no? Pero que al mismo tiempo no sumarte al nivel como bueno, vamos a sumarte en un libro, vamos a moderar acá, vamos a tratar de, no queremos asustar a esa persona o espantarla, ¿no? Por todo esto que sentimos, porque es muy intenso, y la otra persona de repente puede sentirse que se ve abrumada, o que, bueno, pues la voy a devorar,
Pero sí. Bien, bueno, después vemos que tiene un Mercurio en Leo. Esto potencia mucho su capacidad creativa, artística, con este se estila a Plutón-Saturno. Y la cuestión del éxito también lo vería con el Marte en cuadratura a lo que es Saturno en Cáncer. Y por allá después vemos que tiene Neptuno exaltado, si queremos tomar regencia. Bueno, vemos que tiene un Neptuno en la casa 9. Esto lo hace, vamos a decir, a través de lo que es sus estudios o sus creencias. Vamos a decir, fundir o fundirse con lo que es la propia fantasía, ¿no? Encontrar en el aprendizaje, en la experiencia, cumplir, ¿no? Cumplir con esta fantasía de poder explorar, ¿no? De poder ir un poco más, este sueño de ir más allá, ¿no? de las fronteras. Y con ese sol en Virgo en lo que es su casa 9, bueno, poder destacar a lo que es a nivel profesional, no está en conjunción al medio cielo, poder destacar a lo que es a nivel profesional en su rama de enseñanza y de escritura, ¿no? Por Virgo, ¿no? Vemos que estas cuestiones las rigen lo que es Mercurio, y Mercurio también la acompaña ahí en el signo de Leo, ¿no? Y no que este Júpiter aquí funciona a Urano en lo que es la casa 3. Esto potencia su capacidad mucho de enseñar y de aprendizaje, ¿no? De querer expandir sus conocimientos y terminar siendo maestros de otros. Bien. Y manejar, ¿no? Todo lo que es esta parte de la escritura. De hecho, sí, hasta fue no solamente escritor, también fue traductor, es decir, que era políglota. Y más con su Júpiter ahí en casa 3, esto a través de la enseñanza poder generar su dinero, sus recursos económicos, y poder trabajar y cultivar su autoestima a través de esto, a través de su Júpiter, y Urano. Entonces esto es muy positivo. Yo no veo acá una persona que, por ejemplo, haya tenido problemas con el dinero o problemas para generar su dinero, sino que, bueno, la vida, bueno, lo fue guiando, ¿no? De una manera muy mental, muy racional, o en cierto punto quizás intuitiva, ¿no? Como que se iba abriendo el camino. Así que eso, para generar su propia abundancia. Está muy respaldado con eso, con también el trígono de Júpiter a Venus, ¿no? A través de lo que es el conectar con la parte colectiva, ¿no? De aportar algo a la humanidad, ¿no? Después con lo que es esa casa 9, ¿no? En su preparación, ¿no? Y poder terminar siendo un reflejo, un punto de ejemplo para otros. Es como ser un referente, ¿no? en el área profesional en donde me muevo, y que mi creatividad se reconozca a través de mi trabajo, ¿no? Claro. El sol ahí en el medio cielo. ¿Y cómo, por ejemplo, podés interpretar el que su nodo norte esté como conjunto al medio cielo y que esté tradicional? De hecho, a él se le pide, ¿no? Como estaba mencionando un poco, lo que es la cuestión de renovar, ¿no? De hacer algo distinto, no totalmente tradicional, porque la energía para esto lo tenía ese Urano cuadratura a la Luna acompañado de este Júpiter, ¿no? Y imprimir lo que es esa innovación, eso que él tenía, ¿no? Esa propia autenticidad, y después reflejarla, ¿no? Llevarla a otro nivel, ¿no? Como él quisiera expresarlo. Siento que iba a tener bastante disponibilidad o libre albedrío para esto, pero sí, ese no te pide esa dinámica de establecerse, darle un lugar a las cuestiones hogareñas. Y que de hecho fue importante su pasado, ¿no? Lo que fue su infancia, la figura de los papás para su formación y su preparación en su estudio. Bien. Él a través de... Es como que
encontrar la inspiración o esta fantasía a través de estar en su hogar, ¿no? En su nido. Y poder conectar después con esta creatividad. Así que eso, hay represión, te diría que podrías ver hasta represión sexual acá, con la carta que tiene él, porque hay esta energía para poderla experimentar, pero hay cierta vergüenza a la hora de querer sacarla o poder llegar a cultivarla. Creo que tenía todo para ser una buena pareja, pero bueno, no voy a entrar en esa dinámica tampoco, pero sí. ¿Vos considerás que esta represión tiene que ver con que él quizás sentía lo mismo de vuelta con el tema de idealización? Idealizaba el tema, por ejemplo, de lo que es la sexualidad, por ejemplo, o un tema de autoestima con respecto a su cuerpo. Y mira, lo tomaría más por cuestiones de lo que es autoestima, pero desde un lado del miedo. Había un miedo a la sexualidad o a experimentar esta parte tan intensa, ¿no? En abrirse a un otro. Y diría que él fue muy, no, porque tú te lo estoy informando, él fue muy exigente, por lo que veo en la carta. Él fue muy exigente en estas cuestiones. Por ejemplo, con quién me voy a vincular íntimamente, hasta el punto de ser tan exigente que realmente ese ideal perfecto de esa persona no esté, no aparezca, o simplemente tenga oportunidad de tener potenciales parejas o alguien que parezca por ahí, pero al final la termino rechazando porque me parece que no cumple, porque me parece a mí, a veces no abro a conocer por este miedo y porque todo lo que me provoca, toda esta transformación, esta crisis, y que me invita a madurar. Vi esa casa 8 en Cáncer. Recordemos que Cáncer no es un signo maduro de por sí. Así que, pero sí que pide, que tiene esta parte de responsabilidad emocional, más con ese Saturno en Cáncer, pero que hay cierta dificultad en esta parte, ¿no? Por eso también tiene ese opuesto complementario que es Capricornio, que le viene a enseñar la propia madurez, y no teniendo esta energía en la carta, es como que, claro, hay un miedo en esta cuestión de tomar iniciativa o tomar la rienda o empezar esto que en el fondo podía llegar a desear o necesitar, o bueno, con lo que podía llegar a complementarse, sentirse bien. Claro. Es una persona, bueno, que necesitaba canalizar mucho lo que era su creatividad a través de también el arte, alguna actividad que tuviera relacionado con la escritura o la mente, en donde empezara todo esto, ¿no? Y está más con este contacto con su casa 12, también lo hace como muy creativo, conecta con una memoria muy colectiva. Hay algo con la mamá y que no me gusta nada. No voy a decir porque tampoco no voy a afirmar algo que no puedes corroborar. No sé realmente qué es, que realmente que no sé qué, pero hay algo que no me gusta. Me da fe impresión, lo digo por esa luna de Escorpio en su casa 12, más con esa cuadratura a su Júpiter y esa luna, pero como que quizás la mamá pudo haber impedido una libertad o esta capacidad de expansión. Sí, de hecho eso lo ves en la parte del bagaje kármico de él, digamos. Sí, de hecho, Steffi, eso que mencionás, hay un cuento que él tiene, Caída de la casa Usher, creo que se llama,
que de hecho está basado en un cuento de Edgar Allan Poe, que si lees entre líneas también habla de un vínculo incestuoso también. Pasa que no, Caído de la Casa Usher es la de Edgar Allan Poe, y la de Cortázar, ¿cómo se llama? Casa Tomada. Bien. Más diría, quizás la figura de papá, mamá, con cuestión, de repente mamá se sentía inconforme con la pareja que tenía, ¿no? Salió en Escorpio, o no lograba satisfacer, o de algún modo u otro no, es como que no había esta, vamos a decir, no había quizás esta armonía, ¿no? que la mamá buscaba, pero no voy a hablar más porque ya entro en especulaciones y no es la idea. Pero bien, él con su Venus en Libra le gustaba mucho lo que era la armonía, el equilibrio, más con su Marte, no una persona conflictiva para nada en lo absoluto. Que sí pudo haber habido cierta represión, lo que es su parte marcial, ¿no? O su energía masculina, por ese Saturno en cuadratura a Marte en Libre, que eso es muy duro. En su capacidad de lanzarse al mundo, de su lado de luchar por lo que quiera, por lo que desea, el ir en busca de lo que necesite y desea, ¿no? Tanto puede ser en un ámbito sexual como de pareja, por una figura de autoridad, ¿no? O por una cuestión que de repente en algún momento impidió que él no pudiera concretar estas cosas, esta área, ¿no? Que si no se lo trabajaba, le iba a traer, claro, esta dificultad de limitación. No podés hacer esto, que no podés. ¿Qué pudo hacer una de las figuras de los padres o algo mayor que lo impedía? O un miedo, ¿no? Al miedo a experimentar la sexualidad y la intimidad, o miedo a quizás cierto compromiso también, o a lo que es vincularme, ¿no? O a través de un proceso de crisis que estuvo pasando y impidió que él pudiera experimentar esta parte, que tan bien le podía haber venido, ¿no? Con ese Venus en Libra, ¿no? Que tiene la necesidad, disfruta mucho de estar en un vínculo de pareja, en hacer contratos, en socializar, más con de lo que son los amigos, conocer un entorno social y bueno, pero es una lástima que no haya podido quizás desplegar todo, pero yo no voy a entrar en si tenían que hacerlo o no. Trato de dar un análisis neutral de lo que veo, pero bueno, después hay un Mercurio ahí en lo que es su casa, ¿no? Busca mucho lo que es el aprendizaje, el explorar lo extranjero, lo foráneo, para poder encontrarse a sí mismo, ¿no? Así que eso. Estoy terminando, no tengo mucho más para decir, así que bueno, si tienen alguna pregunta, tú, Ana, o alguien, puede dejarla, pero bueno. ¿Puede llegar a haber posibilidad de, por ejemplo, homosexualidad? O sea, porque, no sé, se me viene eso a la cabeza con lo que veo en la carta de él, no sé por qué. No, yo no lo veo en la carta de él, no. Hay represión sexual, sí, pero no necesariamente eso. No lo tomaría por ese lado yo, pero no me parece su nombre, lo veo como un nombre heterosexual, pero pudo haber venido ya de más adulto o desde chico que lo pudo haber también condicionado. Pero bueno, así que eso. Bien, yo creo que no tengo nada más para agregar desde lo que es matriz del destino, así que yo creo que por hoy ya estamos, ¿no? Bien, sí, bueno, yo lo dejo por acá. Bueno, esto sería todo por acá. Si quieren lectura de carta natal, ya saben, Anthony no muerde, hace lecturas. Yo lo mismo con matriz del destino y lecturas de
lecturas de cartas. Así que bueno, nada, fue un placer estar otra vez acá con ustedes. Gracias a Anthony por nuevamente la posibilidad de estar acá. Y bueno, nada, fue un placer. Bueno, muchas gracias a ti, Anita. Es un placer traerte de nuevo para compartir contigo esta dinámica de estudio. Y bueno, por Gracias, acá sería Manu. todo. Muchas gracias a la gente que estuvo y que apoyó. Así que eso sería todo. Que pasen muy bien.